8:18 de esta mañana de viernes 6 de febrero. Tiempo de análisis con el director de medios de Lancelot, Jorge Coll. Muy buenos días, y hoy sí que es buen día porque está despejado. Hoy está despejado, hay un poco de brisa, pero la verdad que hoy hace un día bastante bueno y parece que mejor va a estar al mediodía, va a haber un poco de calor, que ya era hora. De todas maneras, ayer clareó al mediodía, yo estuve por el charco paseando y había sol. Pues la verdad que sí, que se agradecen estos días tan ricos, después de mucha lluvia, mucho frío también, aunque nos han dicho que el frío es bueno también para el tema del vino, para la uva, Jorge. No solo la lluvia, sino el frío. Yo eso no lo sabía. Hombre, en las cosas de la agricultura todo tiene su punto, que sin pasarse ni en un extremo, ni el frío es muy bueno, ni el calor es bueno. Claro. Pero las dos cosas son necesarias. Los extremos está claro que son malísimos. Ya lo estamos viendo en Península ahora con esa borrasca Leonardo, que yo en la vida había visto que evacuaran a un pueblo entero por miedo, pero es que evacuar a un pueblo entero porque, claro, el río crece y se come el pueblo, literalmente se come las casas. Es que es terrorífico eso, ¿eh? Sí, no, el tema es que ya la tierra ya no puede absorber más agua y entonces por algún sitio tiene que salir si sigue lloviendo, y va a seguir lloviendo, que ese es el problema. Y realmente es increíble, ¿no? Imagínate que esa agua cayera, no digo la cantidad de ella, simplemente un tercio de lo que ha caído ahí en estos días, que cayera en Lanzarote, pues bueno, olvídate. Nos avaríamos. Olvídate. Pero mira, también me gustaría reseñar algo sobre esto que está ocurriendo en la península ahora mismo, que es diferente la gestión a otras gestiones que hemos visto, por ejemplo, con la Dana de Valencia. Y lo digo porque para todo lo que está ocurriendo, lo raro es que no haya pasado algo serio de daños personales, ¿sabes? No, hombre, todo se aprende y evidentemente si lo de la Dana sirvió para algo, es para precisamente aprender, ¿no? Es verdad que yo he hablado con el jefe de seguridad de emergencia de Valencia, que estuvo aquí en Lanzarote en una jornada del consorcio, y él, off the record, me dice, Jorge, esto lo hubiera pasado, es decir, se podría haber evitado muerte, posiblemente sí, pero lo que cayó allí, es que allí cayó, toda esa agua que cayó, que ahora estamos viendo, pero cayó en 2 horas, entonces eso no hay fórmula de resistirlo. Otra cosa es que era inadmisible desde el punto de vista político que el presidente de la comunidad estuviera en una comida mientras estaba ocurriendo esa tormenta. Él tenía que haber estado al pie del cañón, por mucho que después pudiera ser más o menos, pero tenía que estar al pie del cañón. Pues sí. Oye, ahora que nombramos el consorcio, simplemente comentar que la próxima semana, el jueves 12 de febrero, por la mañana, se celebra un congreso sobre prevención, atención y gestión de emergencias por ahogamientos en el medio acuático en Canarias, aquí en el Salón de Actos del Cabildo de Lanzarote. Simplemente por recordarlo porque es una cita importante. Jorge, me voy con más temas. Ayer ya tenemos las explicaciones, porque ayer lo anticipábamos, ¿no? Que iba a tener lugar una rueda de prensa en la sede de Coalición Canaria en Arrecife para hablar sobre el hospital insular, sobre el futuro, y allí se dieron explicaciones extensas por parte, pues, del secretario insular de Coalición Canaria, el también senador Pedro Sanginés, también estaba Erasmo García como director insular del área de salud de Lanzarote. En fin, se daban pues las explicaciones correspondientes a cómo sería el futuro. Y se recalcaba que no se perderían los puestos de trabajo. De hecho, Sanginés mostró, voy a usar esta palabra, aunque igual no es esta, pero fue especialmente, cabreo, ¿no? Fue especialmente duro con el gobierno anterior porque tenían los informes y no hicieron nada. Mira, primero, a pesar de todo lo que dijo con claridad y se combatió el argumento, creo que muy flojo del PSOE, a pesar de todo eso, que es clarísimo, da lo mismo. El PSOE, no hay peor persona que el que no quiere oír, en este caso, ¿no? Y si no quiere oír lo que te dicen, pues da lo mismo. Y es lo que va a pasar, el PSOE le da lo mismo, va a seguir con la misma cantinela. Eso es lo primero. Lo segundo, el enfado de Pedro era normal y de Coalición Canaria es normal. Mira, hay que tener en cuenta, porque las cosas hay que hacer historia. Cuando Pedro Sanginés llegó al Cabildo de Lanzarote, entre otras muchas cosas que hizo, fue algo que fue quitarse de encima 10, 11 millones de gastos que tenía ante el Cabildo, que era lo que costaba
precisamente mantener, el Cabildo de Lanzarote mantenía el geriátrico del Hospital Insular, lo mantenía con sus propios recursos, y eso en sí mismo era una anomalía, porque todos los hospitales insulares, porque para que todo el mundo lo sepa, en Canarias había, antes de las transferencias autonómicas, habían 7 hospitales. Estaba El Pino, en Gran Canaria, en Fuerteventura estaba también, todo era el nombre de las vírgenes, ¿no? En Lanzarote el de la Peña, en Fuerteventura. El de la Peña, en Fuerteventura, en fin, en todas las islas habían 7, y todos esos hospitales, todos, como digo, todos fueron pasando, poco a poco, que eran del Cabildo, fueron pasando al gobierno de Canarias con el tema de la transferencia. Menos uno, el de Lanzarote. ¿Por qué? Porque el PSOE en aquel entonces creyó que esto era una joya que había que cuidar, conservar, el hospital insular. Y estaba bien, bueno, bien. Pero lo que pasa es que en vez de, mientras otros cabildos se habían quitado el muerto, entre comillas, del gasto, ellos manteníamos aquí el gasto. Y el gasto cada vez era mayor porque, claro, las necesidades cada vez eran mayores y las prestaciones de nuestro hospital cada vez, de nuestro hospital geriátrico insular, cada vez también eran mayores. Llegó un momento que Pedro Sanginés vio que eso era insoportable para el Cabildo, y lo que hizo fue llegar a un acuerdo con el Servicio Canario de Salud para que ese hospital fuera un geriátrico, pero subvencionado, pagado por el gobierno de Canarias, y el Cabildo de ahí se ahorró pues 7, 8, 9 millones de euros todos los años, que ahora lo puede invertir en cosas sociales, en pues mejorar las cuestiones también de infraestructura, en fin, que fue un negocio redondo para Lanzarote lo que hizo en la corporación de Pedro Sanginés. Pues bueno, ahora que encima ha hecho eso, que se ha ahorrado el Cabildo ese dinero, ahora están con la cantinela de que quieren, que es Coalición Canaria la que se quiere cargar precisamente el servicio geriátrico de Lanzarote. Ya lo dijo Pedro, ese edificio donde está no reúne las condiciones y es un peligro. El propio gerente, el señor José Luis Aparicio, que era del PSOE y es afiliado del PSOE, y era el gerente y un buen gerente, antes de irse hizo un informe diciendo que era de extrema gravedad, que tenía que sacarse a esa gente por la situación en la que se encontraba el edificio. ¿Pero de qué estamos hablando? Hay que sacar a estas personas, a esos señores, y llevarlos, ahora que tenemos la oportunidad, al famoso hospitalito, que es el edificio adjunto o anexo que está al Hospital General de Molina Rosa, para tratar de prestar el mejor servicio posible hasta que se busque una solución definitiva, que ya sea regresar de nuevo al Hospital Insular, o si se decide las autoridades sanitarias y políticas, llevarlo a la futura ciudad sanitaria de Lanzarote, que va a estar en Taïche. No hay más, pero se ha querido hacer una bola de nieve en este tema porque pocas cosas tiene el PSOE y se ve que para criticar. Bueno, el caso es que ayer se daban esas explicaciones, creo que hoy también dará explicaciones el presidente del Cabildo en el pleno del Cabildo, que arranca en Pero no te preocupes, Erika, que el PSOE seguirá con la cantinela de que Coalición Canaria se quiere cargar, a pesar de que es el que más ha hecho, posiblemente, con temas de sociosanitarios de toda la historia de Lanzarote, los gobiernos de Coalición Canaria. No te preocupes, que el PSOE dirá que se quiere encargar a los pobres viejitos de Lanzarote. Ya lo verás. Bueno, el caso es que, como razonable, yo sí que veo que el Partido Socialista se pregunte dónde hay una partida presupuestaria para cometer todo eso y demás, ¿no? Pero sí que es cierto que se han despejado las dudas respecto a que no hay un desmantelamiento previsto, ni muchísimo menos, de la geriatría, ni de la formación en geriatría que tiene lugar en ese centro, ni tampoco corren peligro los puestos de trabajo, que yo creo que eso a nivel social pues puede preocupar bastante, pero es que esas dudas se despejaron ayer. Hoy creo que también el presidente del Cabildo no sé si dará las explicaciones en el seno del pleno exactamente del Cabildo. El caso es que ayer hablabas de más asuntos con y como decía, también senador autonómico Pedro Sanginés, quien la próxima semana pues acude al Supremo por un caso judicial que igual
igual yo me troqueo toda porque son tantas historias que esto viene de lo de las cocinas, de los centros turísticos por presunta denuncia falsa, creo que es así. Entonces, pues está llamado el próximo día 12 al Supremo para declarar en ese caso, Jorge, y no sé si le preguntaste ayer en Café de Periodistas y en todo caso, ¿qué te contestó? Sí, no, lo que él ha contestado es que ya se sabía que iba a haber juicio y que lo único que faltaba por saber era la fecha. Es verdad que este caso es un caso muy tonto en el sentido, no para la familia del afectado, pero muy tonto en el tema judicial. Porque Pedro Sánchez lo único que hizo fue en su día, cuando fue presidente, nada más llegar, consideró que había una serie de irregularidades y las puso en conocimiento de la Guardia Civil. Es verdad que se lo puso en conocimiento dentro del caso Unión que había explotado en Lanzarote, fue a la UCO y la UCO lo llevó a la Guardia Civil de Costa Teguise y él declaró allí una serie de cosas, de que había una serie de irregularidades que se han podido presuntamente cometer, que era en la época que gobernaba el Partido Socialista y gobernaba el PSOE y gobernaba Carlos Espino, que era el responsable del área de turismo en aquel entonces, de los centros turísticos. Claro, eso es por eso toda esa inquina que hay contra Pedro Sanginés, total y absoluta de una parte del PSOE, viene de ahí, ¿no? Todo eso viene de ahí, de esa denuncia que presentó contra Carlos Espino. Y es verdad que ese caso de Carlos Espino estuvo ahí coleando durante 2 o 3 años y finalmente un juez pues decidió archivarlo porque estuviera o no tuviera razón, no entró ni siquiera en el fondo. Jorge, que se te corta un poco. No sé si me oye. A ver, ahora. Eso, me decías que no porque se archivó en primera instancia, pero no entró en el fondo el juez. Sí, no, en el caso de Carlos Espino, esa denuncia que era que un afiliado del PSOE, que tenía una empresa de cocina, pues montó unas cocinas y con un sobreprecio, según denunció Pedro Sanginés. Bueno, eso, después Pedro, el centro turístico, a través del Consejo de Administración que presidía Astrid Pérez, pues presentó la denuncia. Por eso Astrid Pérez ahora va como testigo en este juicio de Pedro Sanginés. Entonces se archivó y entonces la familia y el PSOE, que estaba detrás, pues se sintió, dice, mira, esta es la oportunidad para presentar una denuncia contra Pedro Sanginés por falso testimonio. Como se había archivado el caso de Carlos Espino, y de alguna manera también del propio empresario que también estaba acusado de ser partícipe de esa irregularidad, pues decidieron ir contra Pedro Sanginés. Y ahora, el día 14 de marzo, creo que es, o el 12 de marzo, ahora no recuerdo bien la fecha, es cuando se va a celebrar en el Supremo, porque como Pedro está aforado, solo lo puede juzgar el Supremo, y será ahí donde se decidirá si efectivamente hubo una falsa denuncia o realmente, como dice Pedro, simplemente él se va a rectificar de todo lo que dijo ante la Guardia Civil y ya el juez decidirá, no hay más ni menos. Pues veremos qué es lo que pasa. Tampoco hay ni más ni menos, no sé si tú piensas igual, en Teguise, donde el lunes empezábamos con una amenaza de me voy, de un edil del Partido Popular, una amenaza no, una petición, una solicitud formal ante el registro del ayuntamiento, una solicitud formal, exactamente, una solicitud formal para que lo pasaran al grupo mixto y él le quitaran sus áreas de gobierno. El martes ese edil que es Alejandro Ramírez, dio una rueda de prensa, una comparecencia ante los medios de comunicación para explicar sus motivos, por qué había dado ese paso. En todas esas horas se habla de una posible moción de censura, de una crisis de gobierno, en fin. El miércoles tiene lugar un pleno en Teguise, en La Graciosa, que es del Ayuntamiento de Teguise, al que él acude y se sienta en la bancada junto a sus compañeros después de haber hablado mal de ellos el martes. Y el jueves, ayer, a primerísima hora, presenta una carta en el registro del ayuntamiento solicitando que quedara sin efecto, revocando su escrito anterior. Revocando su escrito anterior. Jorge, y ya está. A ver, mira, todo el mundo estamos en la vida hemos cometido errores, yo el primero. Y yo creo que lo que cometió este señor fue un gran error político, porque evidentemente tú no puedes, por un pataleo de que te hagan más o menos caso, irte al grupo mixto así por las buenas, o te vas para tu casa, en cualquier caso, o hablas con los mandos superiores y cuentas el problema e intentas resolverlo, pero no porque considere, desde tu punto de vista, porque por el punto de vista de Rita Hernández, la teniente de alcalde, y la propia alcaldesa Olivia Duque, no creen que hayan cometido, que hay ningún desaire
contra Alejandro Ramírez, el concejal del PP de Deportes, sino todo lo contrario, según nos contaba la propia Olivia, y Rita también me lo ha contado a mí, en fin, cuando he hablado con ella por teléfono. Por lo tanto, yo creo que todo el mundo podemos cometer un error, pero en política hay que tener mucho cuidado. Yo lo único que espero es que esto sea simplemente que quede en una tormenta, en un vaso de agua, y que la estabilidad, que es lo más importante, porque un gobierno, sea del PSOE o sea de quien sea, lo importante es tener estabilidad. Ahí estamos viéndolo a nivel de España, con Pedro Sánchez, donde se está gobernando por decreto casi, porque es que no tiene forma de sacar adelante las leyes, no tiene forma, porque como no tiene una mayoría estable, pues tiene los problemas que tiene, y todo esto lo estamos pagando pues toda España, ¿no? No se puede aprobar los presupuestos, llevamos ya 3 años sin poder aprobarse los presupuestos generales del Estado. Eso pues tiene una serie de complicaciones que el propio Pedro Sánchez, cuando gobernaba Rajoy y no pudo aprobarlo un año, dijo que dimitiera, porque un país sin presupuesto era un país a la deriva, pero ahora son 3 años y no vamos a la deriva, estamos mejor que nunca. En fin, que yo creo que este capítulo espero que se cierre, y creo que por otro lado hay negociaciones, no sé si fructificarán o no, pero es lo que tenían que haber hecho, y algunos creían que tenían que haber hecho hace tiempo, y es que el señor Jonás Álvarez de Primero Teguise pues pueda dar una mayor estabilidad a ese grupo de gobierno, metiéndose en el grupo de gobierno, vamos, siendo un socio más, que permitiría pues tener mayor número de personas para darle estabilidad a Teguise. Veremos qué es lo que pasa y si eso sucede. Con eso me quedo. Jorge Coll, muchas gracias, buen día y disfruta del fin de semana. Venga, un abrazo. Gracias.